Muy buenas tardes, sean todos, sean bienvenidos a esta nueva edición del Coloquio de Astrofísica. Hoy, así como el día lunes, tenemos un evento en especial debido a los 100 años de astronomía extragaláctica. El día de hoy, la doctora Ana María Hidalgo, que en breve leeré su semblanza, nos dará una plática de 100 años de galaxias. La doctora Ana María Hidalgo Gámez realizó su licenciatura en física en la Universidad de Granada, en España, y su doctorado en astronomía en el Observatorio Astronómico de Uppsala, en Suecia. Imparte las clases en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN desde el 2000. Es cofundadora y coordinadora del grupo de astrofísica, del grupo de investigación de astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. También pertenece al Colegio de Profesores de la sección de posgrado, ha dirigido tesis de maestría y doctorado y ha publicado más de 40 artículos de investigación en el área de astrofísica extragaláctica. Su especialidad son las galaxias con mucho gas, estudiando composición química, tasas de formación estelar, curvas de rotación y morfología de las mismas. Ha participado en diferentes actividades de difusión de la ciencia como Noche de las Estrellas, eclipses y tránsito de Venus, entre otras actividades que ha estado desarrollando aquí como miembro del grupo de investigación. Le cedemos la palabra y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí, porque este es un gran día para todos los extragalácticos, ¿vale? Porque hace 100 años que nos dieron un objeto para poder estudiar, ¿vale? Entonces hay que considerarlo. Entonces, ¿por qué lo estamos celebrando este fin de semana? Porque cuenta la leyenda que este artículo se publicó el 25 de mayo de 1925, aunque la verdad no he encontrado la fecha. Y lo curioso es que hay 3 artículos con el mismo nombre en distintas revistas. Antes se podía hacer eso, ahora ya no, ¿vale? Ahora ya no, esto tiene que ser original, pero hay 3 artículos de las publicaciones de Observatory, y hay otro de las publicaciones del Pacífico, que son exactamente iguales. Además es que lo miré y son exactamente iguales, ¿no? Fíjense, en ese artículo pone, y ahora me dirán, y a ver, que el título del artículo no se llama Galaxias, hemos descubierto la galaxia, no, se llama Cefeidas en nebulosas espirales, ¿vale? Y es así como de, qué cosa más rara. Bueno, pero este artículo es el que descubre la galaxia. Parece un momento, oiga, que las galaxias ya estaban descubiertas, ¿no? Si no, ahí tenemos pues oigan, aquí tenemos a Nut, ¿no? O aquí tenemos a Citlalique, ¿vale? Que son 2 personificaciones, además las 2 femeninas, de el universo o de galaxia. Bueno, en realidad probablemente ambas se refieran a la nuestra. Y en el caso de Nut, la representación creo que es bastante literal, de la Vía Láctea. O sea, es una corriente de estrellas que se ve en el cielo. En el caso de la Mexica no es tan fácil, pero sí se cree también que es una representación de la Vía Láctea, de las nuestras. Pero aquí lo que vamos a decir es, oigan, además de nuestra galaxia hay otra galaxia. Eso es lo importante, ¿no? Entonces bueno, ¿fue a Hubble el primero que se le ocurrió que había otra galaxia? Pues no. En principio tendremos que irnos a estos 3 señores, ¿vale? Estos 3 señores que son Thomas Wright, Immanuel Kant y Johannes Lambert. Ellos 3, entre la publicación de este libro y la publicación de este libro pasan 10 años, y el único que sí reconoce que leyó este libro es Lambert. Él dice, sí leí el de Wright, ¿vale? Y sí sabía lo que estaba diciendo. No se sabe si alguien más, antes de Wright, se le pensó que podía haber otro objeto, otros aglomeraciones de estrellas distintas a la nuestra que estuvieran fuera, ¿vale? Pero Rice es el primero que habla de eso en su la nueva hipótesis del universo. Kant incluso, bueno, Wright ahora veremos que da incluso una forma de la galaxia y demás. Y Kant, en su teoría de los cielos, él habla de universos isla. Es el primero que habla de universos isla, de que debería de haber otros
universos como el nuestro que estuvieran fuera de allí. En ese caso, él, a pesar de que habla de universo isla, se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como galaxia. De los tres, el único que tenía conocimiento de matemáticas era Lambert, que después trabajó con Euler, ¿vale? Y entonces, porque esto, pues Kant era filósofo, como bien deben de saber, y Wright era de todo. O sea, él trabajó en todas las cosas y lo que más le gustaba era diseñar jardines, ¿vale? Y los jardines del Palacio de Kensington, en Londres, ¿no? Pues los diseñó él. Entonces, o sea, podía hacerte una teoría de los cielos y podía diseñarte un jardín real, cualquier cosa. Pero Lambert sí era matemático y entonces él sí, y él incluso habla de una jerarquización de estas distintas galaxias, ¿no? De estos distintos objetos o grupos de estrellas distintos a la nuestra, que es muy parecido a lo que nosotros ahora hablamos de jerarquización del universo. Bueno, entonces, pero ¿por qué este artículo entonces es importante? Bueno, pues para saber por qué ese artículo es importante, primero quizás tenemos que entender las palabras claves: cefeida, espiral, nebulosa, ¿vale? Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Y para hablar de nebulosas, pues evidentemente tenemos que hablar de William Herschel, ¿no? No sé si es el primero que habla de nebulosas como tal, pero sí él habla de nebulosa. ¿Qué significa nebulae? Nebulae es el latín, es el plural de la palabra latina nebula, que significa nube. Y la verdad es que estos objetos que veían parecían como si hubiese una nube en el cielo, pero estaba completamente despejado, ¿vale? Entonces, porque es una familia de astrónomos, porque es William Herschel, es Caroline Herschel y el hijo de William, John, ¿vale? Entonces, ellos trabajaron con este telescopio, este es el de 20 pies, y luego William pulió una lente más grande, que hizo un telescopio de 40 pies, ¿vale? Pero el telescopio que realmente dio los resultados quizás más importantes fue el de 20 pies. Quizás ya el siguiente le tocó a William ya más mayor y ya con menos ganas de pasarse la noche al frío londinense y esas cosas. Y John todavía estaba un poco díscolo y diciendo: yo quiero vivir mi vida, no quiero hacer astronomía, ¿eh? Entonces, pues por ahí. Entonces ellos observaron un montón de nebulosas que Caroline Herschel, cuando vuelve a Hamburgo después de la muerte de William en 1828, lo publica en este catálogo. Esto lo podéis ver este es el original, y hay unas fotografías o microfilms o algo así del catálogo original, pero me gustó más la portada, porque la verdad que es que en las fotografías que hay no se veía casi nada, ¿vale? Entonces este es el original, y esta es la edición de 2017 de ese catálogo de Herschel, que en realidad aquí pone de William Herschel, pero sabemos que quien lo mandó a imprimir fue Caroline, y que Caroline estuvo ahí haciendo contribuciones, lo mismo que John, entonces es de los Herschel. Fijaros, dice: A new general catalog of nebulae and cluster of stars, ¿vale? El late, ya había muerto probablemente, John Herschel. Y esto lo hace Dreyer a final, 1880, en la década de los 80 me parece. Pero aquí ¿por qué es importante? New General Catalog, NGC, ¿vale? Entonces ahí ya sabéis que muchos de los objetos que estáis estudiando, que vais a estudiar, que se llaman NGC, ¿y es qué significa? Pues es la entrada 2528 de este catálogo que compiló Dreyer, ¿vale? Entonces, en este catálogo, ¿qué hicieron? Pues ellos lo que hicieron, bueno, estos son dibujos originales también de los Herschel, donde ellos dibujaron lo que veían con el telescopio, ¿no? Y estas eran las formas que veían, algunas de las nebulosas que veían. Algunas de las nebulosas sí parecían tener dentro una estrella, otras no, ¿vale?
Y cuando a partir de 1850 ya se entiende qué son las líneas de Fraunhofer, ¿no? Y que son lo que nos indican en los elementos químicos que hay ahí dentro. Entonces los astrónomos se lanzan a hacer espectros como locos y le hacen espectros a todo, ¿vale? Entre ellos a las nebulosas de los Herschel, ¿vale? Y se dan cuenta de que hay algunas nebulosas que tienen un espectro de emisión, ¿vale? Línea blanca sobre fondo oscuro. Y hay otras nebulosas que tienen un espectro de absorción, como si fuesen estrellas, ¿vale? Entonces a esta la llamaron nebulosas verdes, precisamente por esta línea, el nebulio, ¿vale? Que está justamente en la parte verde del espectro y era muy brillante en todas esas nebulosas de emisión. Y a estas que tenían un espectro estelar la llamaron nebulosa blanca porque la mayoría de ellas solo se veía como una mancha blanca en el telescopio, ¿vale? Entonces, a final del siglo XIX tenemos dos clases de nebulosas, las verdes y las blancas. Las verdes sí sabemos que podrían estar asociadas a algunas estrellas, por ejemplo, muchas de las nebulosas planetarias, que el nombre, por ejemplo, ese nombre sí se lo da Herschel. Entonces probablemente también el de Nebula también se lo dé al resto, aunque no se sabe, no lo puedo confirmar, ¿vale? Entonces, pero en las nebulosas blancas no se sabía qué era. Bueno, vamos con la siguiente palabra clave, spirals, ¿no? Espirales. ¿Qué es eso de espirales? Bueno, pues para eso nos tenemos que ir aproximadamente a 1850 en Irlanda, donde Lord Rose, ¿vale? El barón de Rose, que luego fue miembro de la Casa de los Lores, ¿no? De la Cámara de los Lores, pues a él le gustaba mucho la ciencia y en particular la astronomía, y entonces lo que hace es construir el mayor telescopio de su tiempo, que le llamaban el Leviatán, ¿vale? Es este de aquí, era mucho más grande que los telescopios de Herschel. No hizo muchos descubrimientos con él porque, pues además en la época en la que se hizo fue la famosa hambruna de la papa en Irlanda, donde la mitad de la población estaba muriéndose de hambre, literalmente, ¿vale? Y él, para colmo, también tenía que estar en Inglaterra mucho rato, en Londres, porque era Lord, ¿no? Entonces tenía que ir al Parlamento, entonces no se podía dedicar tanto como quería. Pero el gran descubrimiento que hizo fue mirar a una de esas nebulosas blancas de Herschel, a la entrada número 51 del catálogo de Messier, ¿vale? Y entonces él dijo, uy, parece como si hubiera ahí, como si se estuviera revolviendo, no sabemos qué es lo que hay dentro, pero algo de lo que hay dentro parece que se está revolviendo. Y desde entonces esta nebulosa se llama la nebulosa del remolino, ¿vale? Y ay, que me equivoco, perdón. Entonces, esto es un dibujo de Lord Rose, de lo que él vio, y esto es una imagen actual de esa misma nebulosa. Entonces, como veis, pues es bastante bueno, ¿eh? O sea, a pesar de que han pasado siglo y medio por esas dos imágenes, pues la verdad que la idea de Rose era bastante buena. ¿Qué pasaba? Pues entonces empezaron a mirar con más detalle y con mejores telescopios las demás nebulosas blancas y vieron, por ejemplo, esto es una imagen de la nebulosa de Andrómeda en 1888 con un reflector de 20 pulgadas, pues parece también que tiene ahí como, pues no sé, si unas espiras o un remolino o algo. Esta es la nebulosa del Triángulo, la entrada 33 del catálogo de Messier, de 1920, ¿vale? De nuevo también aparece así como algo espiral, ¿no? Y esta es M74 en una fotografía de 1902. Esta es más difícil de ver, pero también parece que hay algo así como revolviéndose, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que significa espiral, que tienen unas espiras, sea eso lo que sea, ¿vale? Y ahora nos queda cefeida. Uno puede pensar que las estrellas siempre tienen la misma luminosidad, ¿no? De que no varía su luminosidad. Y eso depende de qué exactitud quieras tú. Por ejemplo, ¿el Sol tiene siempre la misma luminosidad? Pues dependiendo. Si nos vamos a la décima,
Pues probablemente sí, pero si nos vamos a la milésima, ya no. Entonces va a depender de la luminosidad, de la exactitud. Pero hay algunas estrellas en las cuales son ostensiblemente, su luminosidad varía de forma ostensible. Por ejemplo, esta no se ve tan bien, esta es una de esas de esas estrellas que varían en Andrómeda. Aquí está más brillante que aquí, ¿verdad? Y esta es en M101, donde aquí, francamente, se ve que está mucho más débil que en esta zona, ¿vale? Entonces, a esa estrella, por la cuarta estrella más brillante de la constelación de Cefeo, se les llama Cefeidas, ¿vale? ¿Y por qué son importantes las Cefeidas? Pues son importantes las Cefeidas, aparte de porque, por supuesto Marcus no dirá que por muchas otras cosas, pero ¿por qué nos interesan las Cefeidas en esta charla? Pues por el trabajo que hizo esta mujer, la doctora Henrietta Leavitt, que ella trabajó en el observatorio de Harvard toda su vida, y lo que hizo fue estudiar en concreto las placas fotográficas que había de la nube menor, que la habían obtenido, el observatorio de Harvard había puesto un telescopio en el sur de Perú, y entonces creo que en Arequipa, que en esa época era peruana, no chilena, pero no estoy completamente segura. Y entonces se las devolvieron a Harvard, y entonces ella estuvo mirando, y entonces detectó que había esas estrellas variables, que había estrellas que variaban, ya se sabía desde hacía más de un siglo, de la época de Leavitt, pero lo que ella se dio cuenta es que el periodo de variación dependía de la variabilidad de la estrella, es decir, que si yo tenía una estrella que variaba fuertemente, entonces su periodo de variación era largo, y si variaba levemente, su periodo de variación era corto. Y entonces, así, en esta gráfica, que también es una de las gráficas originales del artículo que publicó junto con Pickering, porque en esa época todavía las mujeres no podían publicar solas, ¿vale? Teníamos que tener pues a un señor que nos dijera, sí, lleva razón, lo que has hecho está bien, ¿vale? Entonces, en el artículo sacó esta gráfica donde da una relación bastante buena entre el periodo de la variación y la luminosidad que se tiene. Aquí pongo una M. Para los que saben astrofísica ya saben lo que es, ¿no? Para los que no saben astrofísica les voy a decir. Bueno, y aquí les pongo esta expresión. Fíjense, esta M pequeñita es la cantidad, hablándolo en 2025, sería la cantidad de fotones que nosotros medimos. Y esta M grande está relacionada con la cantidad de fotones que salen de la estrella, ¿vale? Entonces, la diferencia entre ambas depende única y exclusivamente de la distancia. De modo que esto yo siempre lo voy a saber porque es algo que yo estoy midiendo en telescopio. Si yo de alguna manera sé esta M grande, yo puedo saber la distancia a esos objetos. Y justamente la relación periodo-luminosidad lo que nos da es una forma de medir esa M grande. Con lo cual, yo si detecto una estrella variable y puedo, simplemente midiendo el periodo, yo ya a partir de la relación de aquí, puedo sacar cuánto es su M grande y por lo tanto puedo sacar su distancia, ¿vale? Entonces uno ya puede más o menos pensar qué es lo que hizo Hubble en ese artículo, ¿no? Se llama Cefeidas en nebulosas espirales. Entonces pues ya, nos da idea de qué pudo hacer, ¿vale? Vamos a seguir todavía un poquito más. Bueno, entonces efectivamente lo que hizo Hubble fue medir, o sea, lo que hizo Hubble fue detecté cefeidas en una nebulosa espiral, en concreto en M31, y a partir de su periodo pude calcular la distancia. Y la distancia que le sale es de 285.000 parsec, ¿vale? ¿Y eso qué? Oiga, 285.000, como si me quiere decir 38, 42, ¿no? O sea, pues no sabemos, ¿no? Entonces, lo siguiente que tiene que ver es esa distancia, mucha o poca. Pues va a depender de cómo de grande sea nuestra galaxia.
Porque si nuestra galaxia es muy grande, es mucho más grande que eso, significa que Andrómeda estaba aquí dentro. Pero si la distancia es mucho más pequeña, significa que Andrómeda estaba fuera, ¿vale? Entonces, por eso es crucial. Y entonces, ¿cómo es el tamaño de la galaxia? Bueno, el primero que da una forma de nuestra galaxia es, como decía Thomas Wright, que él habla de que la galaxia es como un aro, bueno, son distintos aros concéntricos de estrellas, y entonces dependiendo de si mirabas en una dirección o mirabas en otra, veías más estrellas o menos estrellas, que es justamente un observable. Es decir, nosotros dependiendo, no siempre vemos la misma cantidad de estrellas cuando vemos el cielo. Si vemos para arriba, en algunos momentos vemos muchas estrellas, y si vemos para allá, vemos menos estrellas, ¿no? Entonces eso lo acomodó Thomas Wright en esta historia. Pero el primero que realmente hizo un mapa de la galaxia fue Herschel, de nuevo. ¿Y qué hizo Herschel? Pues con su telescopio de 20 metros, lo primero que pensó es, el Sol está en el centro, cuidadín, ¿vale? El Sol está en el centro, y entonces yo voy a ir midiendo estrellas, voy a ir contando estrellas en todas las direcciones, ¿vale? Y voy a ver, en unos sitios va a haber más, en otros sitios va a haber menos, y a partir de ese resultado yo voy a dar una forma de la galaxia. Y la forma que dio es esta, más o menos una lenteja, ¿no? Es decir, es más larga que ancha, y el Sol está en el centro. Este es el primer mapa, el primer dibujo de la galaxia que tenemos. Pero nos tenemos que ir ya hasta principios del siglo XX con Jacobus Kapteyn, que era un astrónomo holandés, trabajó en Leiden toda su vida, ¿vale? Y él trabajó en el tamaño de la galaxia. Él hizo muchos modelos de la galaxia, viendo a ver si era más grande, si era más chica. A él le gustaba, este es un modelo. El último que lo publicó un año antes de que se muriera, en 1922, su última publicación, tenía una galaxia más pequeña, de 10 kiloparsecs, porque él pensaba que la galaxia era más pequeña. Pero bueno, también tenía otros modelos en que era más grande, pero el más grande era de 18, 20 kiloparsecs, no mucho más, ¿vale? Igual, es forma de lenteja, y el Sol más o menos en el centro, no completamente en el centro, pero tampoco demasiado afuera, ¿vale? Bueno, este ya es un modelo más moderno, porque el problema que tenía es que, fíjense, esta sería la galaxia. En ese momento ya se habían detectado una serie de objetos estelares muy interesantes que se llaman cúmulos globulares, ¿vale? Y entonces, si nosotros poníamos al Sol en el centro, los cúmulos estaban todos del mismo lado, de este lado, ¿no? Y quedaba un poco raro. Entonces, Shapley, en el momento, o sea, además, Shapley, que es el siguiente señor, Harlow Shapley, ¿vale? Este de aquí, estadounidense. Él, en el momento en que la doctora Leavitt dijo esta relación y se publicó el artículo, él lo agarró y dijo, hay que medir estas estrellas en los cúmulos, a ver dónde están los cúmulos, ¿vale? Y entonces él determinó distancia a los cúmulos y se dio cuenta de que efectivamente todos estaban en este lado, ¿vale? Y el Sol estaba aquí. Y entonces él dijo, pues el Sol no está en el centro, lo que hay que mover es el eje de coordenadas y ponerlo aquí, que sería lo más lógico, donde pues los cúmulos estén alrededor del centro galáctico y no alrededor de quién sabe qué, ¿no? O sea, eso no tenía mucho sentido. Entonces él también hizo, basándose en la distancia a los cúmulos y demás, obtuvo una galaxia que tenía un tamaño de unos 100 kiloparsecs. Era muy grande. Entonces, aún así, esto es en 1918, antes de 1920, ¿vale? Entonces todavía no se había el artículo de Hubble no se había publicado, ¿vale? Entonces ahí. Pero tenemos entonces dos modelos de galaxia. Un modelo de galaxia donde la galaxia es enorme y otro modelo de galaxia donde la galaxia es chiquita. Y entonces pues no había una confirmación del tamaño de la galaxia en esa época. No se sabía. Simplemente eran modelos con los que se trabajaba.
Bueno, entonces en esa situación, o sea, estamos aproximadamente en 1919, 1920, había mucho malestar entre los astrónomos porque no se sabía qué eran las nebulosas blancas de Hubble, ¿vale? Y entonces en una de las lectures que la Sociedad Astronómica estadounidense hacía, entonces la sociedad propone que haya un debate precisamente sobre ese tema, sobre qué son las nebulosas blancas. Y se llamó, bueno, ahora lo llamamos el Gran Debate, ¿vale? Se produjo en abril de 1920 en el Smithsonian, en el Museo Smithsonian de Washington, D.C., y allí estuvieron estos dos señores. Este señor ya os lo he presentado, Harlow Shapley, ¿vale? Y este señor os lo presento, que era Herbert Curtis. Entonces pues Shapley ya sabemos que él decía que la galaxia era muy grande, por ejemplo, ahora lo digo, lo que decía que la galaxia era muy grande y que las nebulosas blancas eran pequeñitas y estaban dentro de la galaxia. Además que el espectro que tenían, el espectro que era parecido a las estrellas, se podía explicar diciendo que era simplemente la reflexión de la luz estelar en esos objetos, ¿vale? Y sin embargo Curtis decía que no, que la galaxia no era tan grande, Curtis era más favorable al modelo de Kapteyn, y que las nebulosas blancas eran otros sistemas estelares que estaban fuera de nuestra galaxia, ¿vale? ¿Qué se trató ahí? Pues se trató el tamaño de la galaxia, ¿vale? Pues evidentemente Shapley dijo que el suyo era el correcto, y Curtis decía que no, que el de Kapteyn era más correcto. La zona de evitación, ¿qué es la zona de evitación? Fijaros, esto es un mapa en coordenadas galácticas, ¿no? En este caso son de las constelaciones. Aquí es donde está el plano galáctico, y lo que se observaba es que en esta zona más o menos de aproximadamente 10-15 grados por encima del plano galáctico no se veían nebulosas blancas. Y por eso se llama la zona de evitación, porque decían es que las nebulosas se evitan, ¿no? Esa región. Shapley decía que había una fuerza de repulsión desconocida entre la zona, el plano de la galaxia y las nebulosas blancas, que entonces lo que hacía es que las nebulosas blancas se iban y las evitaban. Y Curtis decía que lo que había era una materia desconocida que impedía que viésemos las nebulosas blancas que había ahí, ¿vale? No sé a quién me recuerda a mí ese debate, esas dos teorías. Me recuerda a mí algo, no sé. Bueno, seguimos. Y lo tercero que se iba a discutir era la distancia a las nebulosas. Pero claro, ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque no había distancia a las nebulosas, ¿no? Entonces pues hay que medir la distancia a las nebulosas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Fue Hubble el primero que midió la distancia a una nebulosa? No, ¿vale? Hubo mucho trabajo antes. Empezamos en 1916 con Adrian van Manen, un astrónomo holandés que fue además fue estudiante de Kapteyn. Luego se fue a Estados Unidos y después ya trabajó todo el tiempo en Estados Unidos. Y entonces él lo que hizo fue, bueno, vamos a ver. Si estas cosas están muy lejos y yo voy a medir los movimientos propios de las estrellas, si está muy lejos y el movimiento propio es muy grande, me va a salir que en realidad, o sea, porque el movimiento propio se mide en distancia angular, en grados o minutos o segundos no, entonces, pues luego cuando lo traduzca a velocidad lineal, me van a salir cosas enormes, van a salir cosas de 100.000 kilómetros por segundo, y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, él lo que hizo fue medir esos movimientos angulares, lo midió con este aparatito que se ve aquí, ¿vale? Este aparatito lo que tiene son una placa fotográfica en un lado, otra placa fotográfica en otro, que normalmente es la misma zona del cielo, pero en tiempos diferentes. De modo que si hay algún movimiento en alguna de las estrellas, tú lo puedes detectar, claro, mirando por aquí,
¿vale? Dentro tiene un micrómetro donde además puedes medir cuánto se ha desplazado esa estrella. Una cosita como esta, un aparato como este, fue lo que se utilizó para detectar a Plutón, con la misma técnica, ¿vale? Entonces, lo que hizo fue poner una placa de aquí de 20 años atrás, otra placa ahora, y medir con el micrómetro, pero a ojímetro, o sea, era con el ojo, medía ahí que estaba viendo, pues parece que son 2 micras, ¿vale? Porque no se podía hacer mucho mejor. Bueno, pues Curtis, Hubble y un astrónomo que creo que es sueco, pero no estoy seguro, porque por ahí he leído que es danés, aunque Lundmark puede ser sueco-danés, ¿no? Porque Lund es una ciudad que actualmente pertenece a Suecia, pero que antes pertenecía a Dinamarca, ¿no? Entonces, puede ser sueco-danés y no le he visto la nacionalidad. Entonces, ninguno de los tres aceptaron estos resultados. Dijeron, se ha equivocado. Se ha equivocado, pero no porque él fuera inepto o no supiera hacer las cosas, no, es que está en el límite de detectabilidad, ¿vale? O sea, no se podía medir y incluso dijeron, es que tú has llevado, o sea, estás midiendo cosas que no puedes medir realmente. Entonces, Hubble decía, ha metido un sistemático, ahí hay un sistemático porque no puede ser estos resultados. Entonces, bueno, Lundmark parece ser que estuvieron peleados hasta 1933, ¿vale? Eso no se hablaron nunca. Bueno, entonces este es el artículo de Van Manen, donde ahí dice, señores, los resultados que yo tengo, los movimientos propios de las estrellas en M101, ¿no? Sí, en M101 son muy grandes. Lo que implica que si esta galaxia está más allá, porque además Van Manen era un ferviente seguidor del modelo de Shapley, si esta galaxia está más lejos que 100 kiloparsecs, las velocidades que salen lineales salen muy grandes, no puede ser. Esta galaxia se descuajaringa total, ¿no? Entonces no puede ser estas velocidades tan grandes, ¿vale? Aunque ya digo que los demás no lo aceptaban. ¿Qué más? ¿Quién fue otro que midió distancias? Pues las novas. Curtis en 1917. ¿Qué son las novas? Bueno, los que habéis estudiado astrofísica ya sabéis que lo que son las novas. Los que no, pues simplemente son explosiones termonucleares de estrellas en un sistema binario, de una de las estrellas en un sistema binario, que son recurrentes, pero no son predecibles. Y, por ejemplo, ¿cuántos meses llevamos esperando a T Corona Borealis? Pues yo no sé, pero ya llevamos casi un año esperando que la señora se decida. Oye, ya, no, venga, que queremos verte. Sí, se supone que tocaba el año pasado. Por el periodo tocaba el año pasado, pero no sabemos. Sí, exactamente, ahorita, venga, hoy. Entonces, en el caso de las novas, pues hay un aumento de luminosidad muy grande, ¿vale? Bueno, ¿y qué hizo Curtis? Pues Curtis resulta que estudió 12 novas en concreto en Andrómeda, algunas de ellas en Andrómeda, y lo que se dio cuenta era que todas menos 2 eran mucho menos brillantes que las novas que veíamos aquí en nuestra galaxia. Y eso podían ser por 2 cosas, porque cada nova tenía el brillo que le daba la gana. Tú a mí, que me vas a decir para decir yo cuánto tengo que brillar, yo brillo lo que quiero, ¿vale? Y la otra era porque fuera por la distancia, porque como sabéis la intensidad luminosa va como la inversa del cuadrado de la distancia, y entonces si estaba más lejos, pues se veía menos brillante, ¿vale? Y entonces él dijo, pues Andrómeda tiene que estar del orden de 10 veces más lejos que el tamaño de la galaxia. Estas son novas en concreto en NGC 4321. Ahí se ve. Una es en 1901 y otra es en 1914. Y todavía se ponía N.G.C. Ya no se pone eso, ya, todo junto, ya, NGC, ¿no? Y este es el artículo que salió en el boletín del Observatorio de Lick, que era donde él trabajó todo el tiempo, ¿vale? Tanto Curtis como Shapley tienen historias muy graciosas, porque creo que Shapley quería ser periodista.
y al final pues no pudo porque creo que él era de Arkansas o de Kentucky, un sitio así, y en la universidad no había periodismo. Y entonces pues se metió en lo primero, tomó la lista de lo que había y lo primero era arqueología, pero no sabía pronunciarla y se metió en astronomía, que esa sí sabía pronunciarla, ¿vale? Entonces son historias un poco curiosas de cómo llegan, ¿no? Shapley luego fue director del observatorio de Harvard, o sea que no fue un astrónomo de 3 al cuarto, ¿vale? Estamos hablando, sin embargo fue astrónomo así, por casualidad, ¿no? En fin, entonces ya vemos que aquí tenemos ya una persona en 1917, que no sé si se ve bien por ahí, pero es en 1917, ya dice, Andrómeda está muy lejos, señores. ¿Vale? Por eso en 1920 él defendía que las nebulosas blancas eran cosas extragalácticas, que no eran de nuestra galaxia. ¿Quién más? Bueno, pues ahora vamos a buscar la distancia por aceleración centrípeta. Este es OPIC, que tiene que la E es porque es una diéresis, OPIC, ¿vale? Un astrónomo estonio trabajando en el observatorio de Tartu, allí muy cerca de los soviéticos, ¿vale? Ya en 1922 ya los soviéticos estaban allí. Entonces él lo que hace es estima la distancia a partir de la aceleración centrípeta, ¿no? Viendo cuál sería la aceleración centrípeta si Andrómeda estuviera fuera de la galaxia y demás. Y entonces obtiene un valor de 450.000 parsecs. Pero ahora ya entienden lo que hizo Hubble, ¿no? Ahora ya entienden que 280.000 parsecs es muy grande y que eso implicaba que Andrómeda estaba fuera de la galaxia. Claro, el problema está en que... fijaros, Andrómeda, sin embargo, Andrómeda no es la primera galaxia que está reportada como tal. La primera galaxia que está reportada como tal es este trabajo, de Hubble también, del diciembre de 1925. Y la galaxia NGC 6822, una galaxia enana cercana a la Vía Láctea, ¿vale? Que ahí sí se reconoce, como bien pone el título, daros cuenta, el otro era Cepheid sin Spiral Nebulae. No me meto en lío. Este es un sistema estelar remoto, es decir, aquí sí estoy hablando de galaxias, ¿vale? Cuenta la leyenda que los trabajos de Hubble estaban terminados a finales de 1924 y la AAS, es decir, la American Astronomical Society, tiene su reunión anual siempre por Año Nuevo. Esa gente no respeta vacaciones. Por Año Nuevo tienen su reunión. Y entonces él se acercó al presidente y de la AAS en esa época le dijo, oye, tengo estos resultados, pero resulta que yo me llevo fatal con Van Manen. Nos odiamos. Y entonces si yo los presento, va a quedar como que, míralo, como se lleva muy mal, porque además era sabido por toda la comunidad astronómica de que se llevaban muy mal, de que no se hablaban. Entonces es, mira, es que tú lo que vas es a meterle el ojo al Van Manen, ¿no? Porque te cae muy mal. Y entonces dijo, pues, y no me apetece, no quiero que la gente piense que es por eso. Y entonces el presidente dijo, no te preocupes, yo leo tu comunicado. ¿Y quién era el presidente de la AAS en esa época? Shapley. Entonces, cuenta la leyenda que fue el mismo Shapley el que dio a conocer un resultado que además iba en contra de lo que él había peleado unos años antes, ¿eh? Entonces, está bien interesante. Bueno, y ahora, pero bueno, si Curtis y OPIC ya habían determinado, ya habían dicho, oiga, Andrómeda está muy lejos, ¿por qué no lo celebramos en 2017? ¿Por qué no lo celebramos en 2022? Y si lo celebramos en 2025. Bueno, hay varias razones. Una es porque el método que utilizó Hubble sí se había ya utilizado antes para medir distancia. Sí estaba bien comprobado. Es más, también sabemos que en el año 25 Henrietta Leavitt quería, la Academia Sueca quería nombrarla para el premio Nobel, pero como se había muerto 4 años antes, había fallecido por
cáncer no la pudieron nominar. Entonces, fijaros, o sea, en esa época ya el periodo de luminosidad ya estaba bien determinado, ya se sabía que se podían determinar distancias muy bien con él. Mientras que, bueno, Curtis ni siquiera cuantificó como tal, simplemente dijo, tiene que estar mucho más lejos. Yo le he hecho como 10 veces, pero fue así, ¿no? A ojímetro. Y el trabajo de Opie, que en realidad es un trabajo muy complicado, yo creo que nadie lo entendió. Si miráis el artículo está bastante complicado de entender, ¿no? Y entonces, pues eran métodos novedosos que la gente no entendía y que, bueno, y además un estonio, o sea, ¿a qué le iba a importar un estonio trabajando en Tartu, por favor? ¿No? O sea, no, la astronomía fue una de las primeras ciencias que se mudó a Estados Unidos a principios del siglo, ¿no? Mientras que a principios del siglo toda la física seguía estando en Europa, centrada, ¿no?, con los trabajos de Alemania. En Estados Unidos, a principios del siglo, ya la astronomía estaba allí. Entonces, pues en 1922, un estonio, vaya usted a saber si sabían dónde estaba Estonia, ¿no? Entonces bueno. Entonces el caso es que, pero de todas maneras sí que es cierto que eran métodos muy complicados, que no lo entendieron bien y que no estaban completamente seguros de que las distancias estuvieran bien medidas, mientras que periodo de luminosidad sí sabíamos que estaban bien medidas, ¿vale? Entonces por eso lo celebramos en el 25, pero si vais a la página de la Wikipedia de OPIC, veréis que ahí pone, fue la primera persona que midió una distancia a Andrómeda y el que realmente descubrió que Andrómeda estaba fuera de nuestra galaxia, ¿vale? Entonces por ahí se le va dando el reconocimiento. Bueno, cuidado, a ver, fijaros, ¿cuál es la distancia o sea, porque la distancia que daba OPIC era de 450.000 parsecs. Aquí son 285.000 parsecs. La distancia real de Andrómeda son 680.000 parsecs, más o menos, ¿no? ¿Por qué esa discrepancia? ¿Por qué Hubble obtuvo un valor que es casi 3 veces más pequeño? Por esto, porque no todas, como bien Marcus nos puede decir, no todas las estrellas variables tienen la misma relación periodo-luminosidad, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasó a Hubble? Pues un error de principiante. Él utilizó esta relación periodo-luminosidad cuando en realidad estaba midiendo estas estrellas, ¿vale? Y entonces pues le salió mal la distancia. Pero bueno, no, en esa época no se sabía que había ¿cuántas clases de estrellas variables? ¿10? ¿20? Ni siquiera Marcus se atreve a decir un número, o sea que ¿vale? Otra de las cosas que tampoco hizo y que también pudo influir o influyó en la distancia fue no consideró la extinción. En realidad, en esa época nadie consideraba la extinción, porque hasta 1930, que Trump les dijo, oigan señores, aquí tiene que haber algo, porque no veo mis cúmulos tan brillantes como tienen que ser, ¿vale? No se consideró la extinción. Pero sí que en la expresión que os puse antes, ahí hay que poner un término debido a la extinción. Entonces eso tampoco lo consideró Hubble, con lo cual, pues por eso le salen esos valores tan pequeñitos. Y bueno, Hubble y Van Manen, como he dicho, se odiaban. Pero, o sea, yo creo que es de los odios entre dos personas que ha habido en la comunidad astronómica así más fuertes, ¿no? No se hablaban y trabajaban los dos en el observatorio de Monte Wilson. Y se hablaban a través de intermediarios, se mandaban recaditos a través de intermediarios, ¿no? En la cafetería del observatorio allí. Oye, dile al caballerito ese de la pipa que no lleva razón por yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y el otro, pues dile al holandés ese que no lleva razón por eso. Entonces se odiaban así. Y entonces el problema estaba en que bueno, una de las cosas que pasó es que Hubble revisó el trabajo de Van Manen. O sea, fijaros, se odiaban, pero era muy, muy interesante porque no era como un odio de eres un idiota. Y no, o sea, no te soporto, pero eres muy buen científico, ¿vale? Uno al otro, los dos consideraban al otro como un gran científico. Y eso es algo impresionante, porque
no se soportaban, ¿eh? Entonces pero sin embargo reconocían que el otro era impresionante. Entonces Hubble revisa el trabajo de Van Manen y él fue precisamente, este es un artículo del año 76 explicando lo que hizo Hubble con el trabajo de Van Manen. Y entonces se da cuenta de que efectivamente Van Manen había cometido un ligerísimo error, creo que era menos de un cuarto de micra en donde se había equivocado. Pero claro, como la distancia era tan grande, entonces pues por eso le salían esos valores tan extraños. Pero el caso es que el director del observatorio de Monte Wilson le dijo, oye, yo estoy harto de esta situación, así que hacéis las paces. ¿Cómo hicieron las paces? Pues entonces, en 1935, APJ, no sé si veis aquí, pone APJ, aquí pone APJ 81334, ¡ay! Y aquí pone APJ 81336. Es decir, son dos artículos que están en el mismo volumen de la misma revista, uno después del otro. Y en el primero lo que dice Hubble es, bueno, pues aquí es como se pueden medir movimientos angulares en nebulosas, es difícil y demás. Y en el siguiente, pues Van Manen lo que dice, oiga, pues yo medí y me equivoqué, fue un pequeño error, pero pues ahora ya sabemos que sí, efectivamente esas nebulosas están fuera. Entonces, por eso celebramos en este año los 100 años de Galaxia. Por cierto que nos ha enseñado al señor en cuestión, este era Hubble, ¿vale? Su tumba no sabemos dónde está. Cuando murió en el año 55, su esposa guardó los restos y los enterró en un sitio desconocido, ¿vale? Porque no quería que fuera motivo de peregrinación. Bueno, no sé, los astrónomos no, tampoco somos para tanto, ¿no? O sea, oigan, como para que peregrinemos a la tumba. Pero en fin, el caso es que sus restos no se saben dónde descansan. Y es muy interesante porque ahora mismo la astronomía extragaláctica, el 50% de los, o más o menos aproximadamente el 50% de los artículos que se publican en astronomía extragaláctica, ¿vale? Es decir, abrió una enorme línea de investigación con 32 citas. No sé si alguien se ha dado cuenta, ¿eh? Tiene 32 citas, señores del SNI. Tiene 32 citas, el artículo seminal de una línea de investigación, ¿vale? Entonces es impresionante porque lo estuve mirando. Entre los tres, entre el de Observatory y el de las publicaciones del Pacífico y el de 6822, no llegan a 100 citas. Entre los tres, no llegan a 100 citas. No sería ni dos, ¿eh? Nada, ¿eh? Entonces es impresionante porque se abrió un camino entero de investigación. Ya os digo, pues el 50% de los artículos en el Astro PH, si miráis, 50% de los artículos más o menos son de astronomía extragaláctica. Entonces por eso es tan importante los resultados que sacó Hubble en ese año de 1925, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias y pues espero que les haya gustado esta revisión histórica de la astrofísica. Muy buena plática. Habremos preguntas que quieran hacer, preguntas, dudas. Hola, maestra, buenas tardes. Una pregunta, donde está la primer imagen de la galaxia. ¿Cuál? ¿De la de Herschel? Sí, creo que es la de Herschel. Hay unos puntitos como en negro. ¿Esas son las galaxias que observó? ¿O cuántas fueron las que...? Yo creo, no lo sé realmente, porque no hay mucha explicación de este dibujo como tal, aparte de cómo lo hizo. Es decir, cómo obtuvo la densidad de estrellas. Pero yo creo que fue la última estrella que pudo observar en algunos casos. Bueno, aquí no, porque yo creo que este es el centro, es el Sol, y pues parece ser que sería la última estrella. En la mayoría de los casos parecería ser eso. Tengo que decir que, si no lo sabéis, es que Herschel pensaba
que su telescopio de 20 pies, o sea, que todas las estrellas que habían en el universo, él las podía ver con su telescopio de 20 pies. Entonces, cuando le echó un vistazo con el telescopio de 40 pies, se deprimió mucho, porque vio que había muchas más estrellas. No, no, pues entonces todo está mal, ¿no? No puede ser. Yo creo que por eso también le vino, o sea, le pegó fuerte eso y por eso no trabajó tanto con el telescopio de 40 pies, ¿no? Porque dijo, pues es que nada de lo que yo he hecho tiene sentido si con un telescopio cada vez más grande voy a ver estrellas cada vez más lejanas, ¿no? O sea, bueno, fue la primera vez. Yo creo que ahora ya estamos todos acostumbrados. Pero no te puedo decir exactamente qué es lo que era. Pero sí parece ser que es la última estrella que pudo detectar ahí. Gracias. ¿Más preguntas? No. Gracias, profesora. La verdad sí fue muy interesante. Toda la parte extragaláctica a mí sí me sorprendió mucho y me gustó mucho cómo mencionó a la diosa Ciclal. ¿Licuay? Oh, está muy buena, dije. Bueno, mi pregunta es... No, que te decía que no se sabe porque es la diosa de la falda de Jade. Tiene estrellas en la falda, pero no sabemos si quiere representar la Vía Láctea o no. O sea, sí que... Sí, algunas hacen menciones. De hecho, en Nahuatl de Ciclari se refiere a estrella, pero uno podrían decir de Jade, pues Ciclari. En Nahuatl es estrella, pero bueno, el punto es que se le hace mención. Vale, dime, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es, habían puesto algunas imágenes sobre las nebulosas blancas y me llamó mucho la atención si de casualidad sabe si esas, creo que es la siguiente, la que es hasta arriba, no me acuerdo si se figura uno. ¿Esa de casualidad sabe de qué se puede tratar eso? No. ¿O qué fue lo que vino así? No, esta es un dibujo, bueno, un facsímil de un dibujo original de Hubble, pero no hay una correspondencia entre el número que viene ahí y el número que podría venir en el catálogo, en el NGC, ¿no? Que sería como podríamos identificarla. Y la verdad que estuve mirando, por si le queréis echar ahora un vistazo, el del catálogo el del original, el original de Hamburgo, y la verdad que tal y como está ahora mismo era imposible entender algo de lo que ahí había escrito, porque entre otras cosas creo que está escrito en alemán. Entonces, con lo cual, pues, o sea, pocos en esta habitación podríamos entenderlo, ¿no? Entonces, pero no te puedo decir cuál era, porque sí, además, la de arriba justamente es la que más llama la atención, ¿no? Sí. Esa de ahí es la más llamativa, aunque bueno, fíjate tú esta, ¿no? O sea, Sí, es que esta es parece una donita. es una dona total. Entonces, es qué galaxia vieron que la dibujaron así. Además, sin centro. Sin bulbo. No, o sea, es sin bulbo. Esa sí que es una galaxia sin bulbo. No. ¿Qué? Sí, no, esa sí, esa es para estudiarla cuando decimos vamos a estudiar galaxias sin bulbo, esa. ¿No? Pero no sé, no te puedo decir porque no hay una correspondencia. Habría que meterse mucho más a fondo a ver intentar ver si en alguno de los catálogos vienen alguna correspondencia con los dibujos que tuvieron los Herschel. Bueno, sí, sería un caso de investigación histórica. Sí. Muchas gracias. De nada. Hola doctora, muchas gracias por la plática, fue la verdad bastante interesante. Y pues mi pregunta va relacionada respecto a cuando se tomó la distancia a Andrómeda. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ciertamente. Bueno, no, o sea, precisamente que nos habló precisamente del error que tuvo Hubble, y que faltaba la extinción galáctica y todo este asunto. Yo me quería preguntar, ¿sí alcanzó a ver Hubble realmente cuál era la distancia real y quién fue el que le corrigió respecto a la de la extinción galáctica? Y supongo que... Bueno, eso sí lo pudo ver porque, date cuenta, Hubble muere en 1955, ¿vale? Y ¿cuándo se detectan las primeras? ¿Cuándo se sabe, se distingue entre cefeidas clásicas y R Realizae? ¿Antes o después? No, antes, ¿no? Sí, pues yo creo, sí, ya en el periodo de Neolítico, entonces también tiene estos 2 años.
Entonces sí. Entonces sí consiguió, porque Trample en el 30 ya habla de extinción y ya empezamos a ver que la extinción afecta y que justamente la extinción la que hace que no veamos nebulosas blancas en la zona de evitación, que no había ninguna fuerza rara, sino simplemente mucho polvo y gas, ¿no? Entonces sí que lo ve. Pero para esa época, o sea, mira, a Hubble siempre le valió un cacahuate todo. Y para esa época él ya había determinado que Andrómeda era una galaxia. Había determinado que el universo se estaba expandiendo. Había hecho la primera clasificación de nebulosas. O sea, ya, no, o sea, le daba igual. Bueno, sí, me equivoqué. ¿Y qué pasa? Ya, pues tiene un error. Oye, pues soy mortal, no soy un dios, ¿no? O sea, realmente porque en la imagen que puse, no la puse esa porque quisiera, es porque esa era la pose que él tenía. Realmente era una persona muy segura de sí misma, que por cierto, estudió matemáticas, después se fue a Inglaterra y hizo lo que ahora se llamaría una maestría en Derecho, después se volvió a Kentucky y fue entrenador de básquet femenino, y estaba trabajando en un bufete de allí de Kentucky, y entonces Hale, que estaba en el Observatorio de Chicago, le dijo, oye, ¿por qué no te vienes a hacer una tesis de maestría conmigo? Y dijo, pues sí, venga, vámonos, ¿no? O sea, es que esa gente es lo que uno se le cae el alma a los pies, porque tú dices, aquí estamos peleándonos por hacer, ¿no?, un trabajo y sin embargo a esta gente le daba igual, no, pues por lo mismo puedo entrenar básquet, que puedo hacer derecho, que puedo hacer periodismo, que puedo hacer lo que sea, ¿no? Entonces, él siempre tuvo muchísima confianza en sí mismo y sabía que lo podía lograr. Entonces, pues sí, se equivocó. Y si él sí estaba presente cuando, o sea, estaba todavía vivo cuando se supo que se había equivocado, pero le daba igual. Vale, muchas gracias, doctora. Claro, fueron estas dos cosas. Fue, por un lado, que él no consideró la extinción, porque en realidad en los años 20 todavía no se consideraba extinción. O sea, todavía no se pensaba que realmente podría haber tanta cantidad de gas y polvo entre los objetos como para que eso te afectara muchísimo a la luminosidad que tú estás viendo. No es hasta 1930 cuando realmente se dice sí, esto afecta y afecta mucho, ¿vale? Con los trabajos de Trample. Y luego el periodo de luminosidad. Él trabajó con el periodo de luminosidad. En esa época, o sea, son errores, pero él no tuvo la culpa. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque la extinción nadie sabía y porque en 1924 no había nada más que una relación periodo-luminosidad. No es hasta más tarde que se dan cuenta de, chingole, las cefeidas son una cosa y las R Lyrae son otra y las W Virginis son otra y las Delta Cutis son otra y aquí cada una tiene un periodo de luminosidad. Eso no es hasta mucho más tarde. Entonces, de ninguno de esos dos errores él era culpable, ¿vale? Entonces es simplemente, pues él trabajó como se trabajaba en la época. Lo que pasa que, claro, ahora decimos, ay, mira, ¿por qué no lo hizo mejor? Pues chiquillo, haberte puesto tú, ¿no? O sea, si tú lo hubieras hecho mejor, porque yo sé que no. Entonces, ¿por qué? Porque nadie estaba considerando otras cosas de las que él consideró, así de simple. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues, antes que nada, agradecerles por la asistencia y a la doctora Ana María por una plática tan interesante, tan llena de fábulas y de historias y de mitos y leyendas que uno no creería que hubiera en la astrofísica. Lo hay. Y nos da pie a entender por qué esta nueva rama nace en este año tan precisamente, hace 100 años. El día lunes tenemos una mesa redonda donde vamos a retomar el gran debate y algunas consecuencias que ha habido a partir del nacimiento de esta nueva área. La doctora nos hizo un resumen de todo eso, así que los invitamos el lunes a que puedan asistir a la mesa redonda. Y antes que nada, y para finalizar, agradecerle nuevamente a la doctora por la plática tan entusiasta, para que los jóvenes se entusiasmen en esta área y dense cuenta que, pues aunque se equivoquen, el resultado, las observaciones mandan.
Un modelo se tiene que adaptar a la observación como tal. Así que, pues, muchísimas gracias.